Hola, buenas, bienvenidos. Mi nombre es Dani y voy a explicar Java 2, cómo generar nuestra propia documentación externa de nuestro código o de nuestro proyecto. Para empezar a crear una diapositiva voy a explicar conceptos básicos, algunas etiquetas y luego las pondremos sobre el papel, entraremos en materia y explicaremos el cómo se hace, cómo se aplican. Bien, pasando a la presentación, empezamos por qué es interesante documentar nuestro código. Para empezar, ningún código es perfecto. Todos tenemos errores, por lo tanto, a lo mejor explicando el funcionamiento de nuestro código podemos facilitar estas soluciones a los problemas que se pueden generar. Y aparte, podemos generar un desarrollo del proyecto bastante más fluido. Si luego cogemos en un futuro y vemos de un golpe de vista, tenemos todos los comentarios sobre qué hace un método o una parte del código, nos puede ser bastante más fácil llegar a tener un desarrollo más fluido de nuestro proyecto. También a veces documentar antes de programar puede sernos útil porque si tenemos una idea de cómo vamos a hacer nuestro método y luego lo escribimos sobre, sobre la documentación, podemos ver que a lo mejor encontramos una solución bastante más llamativa o útil para un método o una parte del código. Bien, pasando a los tipos de comentarios, me veamos la cámara que no se ve. Tenemos tres tipos. El de una línea, que es para hacer una pequeña anotación en el código. El tipo C, que es slash asterisco asterisco slash, y normalmente es usado para conservar una parte del código que queremos que esté ahí, pero no queremos que se ejecute, o para documentar un bloque. Luego tenemos comentario Java 2, que es para generar la documentación externa y es el que nos interesa hoy. Luego veremos cómo se usa. Bien, ahora entrando aquí, ¿cuándo debemos comentar código? Pues con Java 2, que es la documentación externa, cuando empecemos la clase, al principio de un método y en las variables de clase. Luego, en una línea por conveniencia, cuando hagamos algo raro, estaría bien indicar el por qué hemos hecho eso, algo que no sea normal, un fragmento de código que no sea evidente. Y a lo largo de los bucles, para explicar el proceso de lo que está haciendo ese bucle. Bien, pasando ya, entraríamos en las etiquetas, el uso de las etiquetas de Javadoc. Voy a hacer una breve explicación y luego veremos las más usuales y cómo se usan. Autor suele ir acompañado de un nombre que es quien ha escrito el código. Luego tenemos parámetro, que tiene una descripción de un parámetro, un método, o de un constructor o lo que sea. Luego tenemos return, que indica lo que devuelve un método. Deprecated sirve para indicar que el uso de una API está desfasado o es antiguo y se ha actualizado y se usa normalmente de una manera más nueva. Luego tenemos Science, que es desde cuándo se hace uso de esa API. Version, que sirve para indicar la versión del software que estamos usando. Y tenemos Throws Exception, que sirve para indicar un error que nos puede lanzar ese código. Link, que sirve para hacer un enlace que apunte a otro nombre dado en el llave, luego veremos, lo usaremos. Sí, que asocia con otro método clase. Y serial data y serial field, que es para documentar el significado de valores adaptables en campos serializables. Bueno, pues ya he acabado con la presentación. Ahora pasaremos a la práctica. Bueno, estando ya aquí en el ejemplo que he creado, es un ejemplo didáctico de cómo documentar el código. Tengo aquí un proyecto simple, bastante sencillito, que lo único que hace es coger y generar números, como vemos aquí, y asociarlos a un objeto documento y asignarle un nombre a ese objeto documento. Ahora veremos cómo. Y aquí tenemos la clase principal. Lo único que he documentado es el autor, que me he puesto mi nombre, y una breve descripción de lo que es la clase principal del proyecto. Ahora entrando a documento, que esta es la clase objeto con la que vamos a trabajar en este proyecto. He puesto en la breve descripción el autor y he descrito el constructor con los parámetros correspondientes. Pasando a datos documentos, aquí tenemos los datos con los que se va a trabajar en el programa. Teniendo aquí un array de nombres que será asociado dependiendo del número aleatorio que se genere, como veremos ahora.
En mensajes tenemos todo lo relacionado a mensajes mostrados por pantalla o en consola. Aquí tengo la explicación de dos métodos, podéis parar el vídeo si queréis verlo, pero como veremos ahora haremos uso de la etiqueta link, por lo tanto, sin más. También el parámetro aquí definido y ya está. Ahora pasaremos a comentar esta clase. Para empezar a comentar la clase tenemos que empezar por encima del public class, importante, para comentar la clase. Slash, asterisco, asterisco, le doy enter y se autogenera el autor. Pone mi nombre de Windows, lo voy a cambiar, voy a poner mi nombre real. Vale, ahora haré una breve descripción de la clase. Esta clase administra procesos relacionados a los documentos. Bien, ahora empezaremos a comentar los métodos. Para empezar, generar número de documento. Esto lo que hace es generar un número aleatorio que no esté registrado en ningún documento. O sea que voy a poner este método genera un número aleatorio entero, bueno, número entero aleatorio que no se encuentre asociado a ningún documento. Bien, desde es el número entero desde el que se generará el aleatorio, siendo hasta lo mismo, pero el número que lo delimita, siendo el número entero hasta el que se genera el aleatorio. O sea, return lo que devuelve es un número entero aleatorio, número entero aleatorio, y como vemos aquí hace uso de otro método que comprueba si ese número ha sido repetido antes en otro documento. Por lo tanto, que está justo aquí abajo, podemos poner aquí hace uso de abro llave arroba link y ahora deberíamos poner el nombre de la clase, admin documento, almohadilla y el nombre del método. Aquí si lo escribo bien, pues mejor. Y como vemos aquí me sale para autocompletarlo. Ya está, le daría y en principio luego se generará un link en HTML que haciendo clic me llevará a ese método. Bien, pasando al siguiente método, le doy a comentar. Este lo que hace es, este método comprueba que un número no esté asociado a otro documento, y como parámetro le pasamos el número del documento, por lo tanto le pasamos el número entero a comprobar. Como return tenemos un booleano que nos confirma si está repetido o no. Por lo tanto, devuelve un booleano que confirma si el número está repetido o no. Bien, ya pasaríamos al último método. Este método ya es crear los documentos aleatoriamente según el número de documentos que queramos crear, se lo pasamos por parámetro. Por lo tanto, pondré este método se encarga de generar los documentos, el número de documentos que le pasemos por parámetro. Bien, aquí el parámetro número de documentos es el número de documentos que nos gustaría crear, por lo tanto voy a poner número de documentos a crear. Y ahora aquí pasa algo. Si vemos, el nombre firma es nuestro array de nombres que tenemos aquí en datos documentos, por lo que tenemos 50 nombres.
Aquí no habría ningún problema si queremos hacer una ejecución con 50 nombres, como vemos, se genera sin problema. Pero claro, si nosotros quisiésemos hacer 51, va a intentar coger 51 campos del array. No lo va a encontrar, por lo que nos dará este error. Podemos poner entonces un throws aquí. Throws, copiamos el nombre de la excepción o el error y tenemos que poner por qué puede haber sido ocasionado. Por lo tanto voy a poner ocasionado porque el array de nombre solo cuenta con 50 campos. Bien, pues ahora pasaríamos a generar el archivo javadoc, nuestro API. Por lo tanto iríamos aquí a proyecto, generé javadoc, seleccionaríamos nuestro proyecto, le daríamos a next, elegiríamos un título que se verá ahora en overview, elegimos el proyecto, le podemos añadir una hoja CSS. Si yo que sé, queremos añadirle un color más corporativo o algo así, o simplemente podemos añadirle un CSS. Le damos a next y aquí en overview esto es una vista general sobre lo que va nuestro proyecto. Yo he generado uno bastante simple, lo tengo aquí, es un HTML con un lorem ipsum y un título, un hola. Y ya está, con eso pues en principio ahora le damos a browse, lo seleccionamos y el overview estaría ahí. No hay por qué añadirlo, pero yo lo he puesto para mostrarlo. Aquí podemos poner opciones de la máquina virtual de Java y ya le daríamos a finish. Como vemos, aquí se empieza a generar. Ahora tenemos que ir a nuestro workspace. Yo tengo aquí abierto ya mi proyecto. Se habrá generado esta carpeta doc. Si entramos aquí, este es mi proyecto, doc. Y si vamos a index, se abrirá el overview. Tenemos aquí el overview sobre lo que he escrito, el HTML. Y como vemos, pues voy a entrar en el paquete CRUD, que es donde está la clase que he comentado. Y como vemos aquí ya tiene una pequeña descripción de clase. Podemos entrar y tengo aquí mi nombre. Hay un pequeño problema con la tilde, se puede corregir. Al ser un HTML no habría mucho problema en entrar y solventarlo, cambiándolo. Bien, aquí vemos ya que en admin documento aquí tenemos los métodos, tenemos comprobar número repetido. Como vemos aquí se ha generado el link. Yo ahora mismo si voy para acá y le doy aquí, me va a mandar a comprobar números repetidos, como veis. Y aquí vemos el throws que sale, se ha generado aquí con una cabecera throw y se muestra el error y por qué puede haber sido ocasionado. Y también los parámetros y los returns. Y bueno, eso es todo lo que quería explicar. Es los conceptos básicos del Javadoc. Por supuesto se puede profundizar bastante más, pero para no pasarme de tiempo y empezar a divagar más, pues lo he dejado ahí. Pero bueno, como he visto antes, hay bastantes más etiquetas y se pueden usar. Y eso sería todo. Estos serían los conceptos básicos de Javadoc y adiós.